Hola a todos. ¿Alguna vez han tenido uno de esos momentos en los que sienten que todo en su vida pende de un hilo? Así era como me sentía hace 10 años, mirando un desastre que yo no había causado, pero que no podía ignorar. Permítanme retroceder un poco. Mi padre creó esta empresa desde cero. Era bueno en lo que hacía, pero ¿qué hay del dinero? No mucho. Para cuando tenía 26 años, recién salido de la escuela de negocios, la empresa estaba perdiendo dinero. Mi padre parecía 10 años mayor de lo que era, enterrado en la tensión. ¿Y qué hay de mi hermano mayor, Mateo? Él no estaba ayudando. Mateo tenía 31 años en ese momento, mientras yo trabajaba duro para entender las redes de suministro y los modelos financieros. Él estaba, digamos, pasándolo bien. Poseía un encanto natural que lo convertía en el favorito. Siempre lo será. Lo sabía. No era algo nuevo, pero aún duele. Una noche, encontré a mi padre sentado en su oficina, rodeado de montañas de facturas impagas y contratos que nunca se cumplirían. Ni siquiera notó cuando entré. Su escritorio parecía una zona de catástrofe, y no parecía haber dormido en semanas. Cuando finalmente me reconoció, comentó: «Creo que se acabó, hijo. No estoy seguro de cómo arreglar esto». Eso me afectó más de lo que esperaba. No estoy seguro de si fue el peso de sus palabras, o la realidad de que todo por lo que había trabajado podía desmoronarse, pero algo dentro de mí hizo clic. Le prometí que yo me encargaría de ello. No estoy seguro de si él me creyó en ese momento, pero no discutió. Honestamente, creo que se sintió aliviado de que alguien se hiciera cargo. Desde entonces, casi he vivido en la oficina. Entendí cada detalle de cómo operaba la empresa, o, más precisamente, cómo no funcionaba. Me familiaricé con los números, renegocié contratos y hablé con cada cliente que pasaba por la puerta. Muchos de ellos no querían saber nada de mí. Yo era joven e inexperto, y ya habían perdido la fe en nosotros. No puedo decir cuántas veces me dijeron que no, o me cerraron las puertas en la cara, pero seguía apareciendo. La gente notó eso, ¿saben? Incluso aquellos a los que no les caí bien al principio comenzaron a tomarme en serio después de un tiempo. El primer año fue agotador. Trabajaba al menos 16 horas al día. Mi padre todavía estaba oficialmente a cargo, pero delegó la mayor parte de la autoridad en la toma de decisiones. Reduje drásticamente los gastos innecesarios. Esto incluye algunos de los gastos más extravagantes de Mateo. Tenía la costumbre de cargar gastos personales a la cuenta de la empresa, y nadie lo detuvo nunca. Lo detuve. No se lo tomó bien. Recuerdo que apareció en la oficina un día solo para reírse de mí. «Mírate jugando a ser CEO», dijo. «No te pongas demasiado cómodo. Papá no dejará que te lo quedes». Lo ignoré como siempre. Sabía cómo funcionaba el juego. Mateo era el favorito. Siempre se le daba crédito por cosas que no hacía, así como el beneficio de la duda cuando cometía errores. Pero yo no estaba haciendo esto por la aprobación. Lo estaba haciendo porque no quería desperdiciar el arduo trabajo de mi padre. Al final del año, las cosas comenzaron a mejorar. Aún no estábamos prosperando, pero tampoco nos estábamos ahogando. Lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra reputación. Los clientes regresaron, el personal llegó a creer que sus trabajos estaban seguros, y la empresa era genuinamente rentable. No era mucho, pero era algo. Sin embargo, el éxito no resuelve todos los problemas. Mi padre estaba orgulloso de nuestro progreso, pero en su opinión, Mateo no podía hacer nada mal. Mateo siempre estaba orgulloso de mí, sin importar lo que lograra. A pesar de que Mateo rara vez estaba cerca, mi padre comentaba su perspicacia económica durante las cenas familiares. Mientras todos los demás hablaban de vacaciones, yo estaba calculando números y creando estrategias para la expansión. No era justo, pero la vida rara vez lo es. Decidí temprano que no necesitaba el crédito. Si Mateo elegía aceptar todos los elogios, eso estaba bien. Yo tenía objetivos más grandes en mente. El elogio de mi padre habría sido bueno, pero lo que me importaba era crear una empresa de la cual estar orgulloso, algo sostenible, algo que pudiera recordar y decir: sí, yo hice eso. La empresa sufrió una transformación a lo largo de los años. Comenzamos a ofrecer nuevos servicios, creamos algunas soluciones tecnológicas únicas y nos expandimos a mercados que nunca habíamos imaginado posibles. Los ingresos aumentaron gradualmente, pasando de apenas sobrevivir a alcanzar 8 cifras y luego cruzar a 9. Era extraño ver algo que estaba al borde del colapso transformarse en un líder de la industria. Debería haberme sentido genial, pero siempre había esta tensión subyacente. Mateo ya no estaba tan ausente. A medida que la empresa creció en éxito, comenzó a aparecer con más frecuencia en el lugar de trabajo, actuando como si fuera una parte esencial de la operación. Todos sabían que no era así, pero nadie decía nada, incluido papá. Mirando hacia atrás, creo que esa fue la primera pista de que algo andaba mal. A Mateo no le gustaba el hecho de que el centro de atención ya no estuviera totalmente centrado en él. Bromeaba sobre lo serio que era, o sobre que necesitaba una vida fuera del trabajo, pero había un filo en sus comentarios, como si se estuviera preparando para algo. No tenía idea de qué era, pero podía sentirlo. Aún así, mantuve la cabeza baja y me concentré en mi trabajo.
No iba a permitir que sus ansiedades destruyeran todo por lo que había trabajado tan duro, o eso me dije. En realidad, no creía que pudiera causar mucho daño. Lo subestimé. Ese fue mi primer error. Para cuando alcanzamos los $150 millones en ingresos, las grietas comenzaban a aparecer. Simplemente, no me había dado cuenta de lo profundas que eran. Supe que algo andaba mal en el momento en que papá convocó a la junta de accionistas. No es que no nos hubiera reunido antes, pero esta vez se sintió diferente. La frase que usó, anuncio importante sobre el futuro de la empresa, tenía un aire de finalidad. Supuse que se trataba de su jubilación. Después de todo, había estado hablando de dar un paso atrás durante años, particularmente después de que la empresa se había estabilizado. No estaba nervioso, en todo caso estaba preparado. Había estado dirigiendo la empresa sin un título durante años, y esta reunión parecía una formalidad para hacerlo oficial. No estaba buscando una palmada en la espalda, pero asumí que este era un paso lógico. ¿Quién más podría hacerse cargo? Mateo llegó tarde, por supuesto. Eso era lo típico de Mateo. Yo ya estaba en la mesa de la sala de juntas, revisando mis notas para la presentación que había preparado, cuando él entró como si nada importara. Siempre estaba sonriendo, estrechando manos y contando chistes. Todos lo adoraban. Ese es el problema con Mateo. Casi olvidabas que nunca había hecho nada para merecer el respeto que recibía. Tenía la habilidad de hacer que la gente sintiera que pertenecía, incluso si no era así. Me guiñó un ojo mientras se sentaba, lo que me revolvió el estómago, no porque tuviera miedo. Mateo nunca había representado una amenaza real, sino porque parecía premeditado. Lo ignoré. No tiene sentido dejar que mis pensamientos se vuelvan locos antes de que comience la junta. Papá entró unos minutos más tarde, luciendo exhausto, pero resuelto. Comenzó su discurso normal sobre la historia de la empresa, lo importante que era para él, y lo orgulloso que estaba de lo que habíamos logrado. Fue un poco exagerado, pero ese era el estilo de papá. Le encantaba establecer el tono, antes de dar la gran noticia. Cuando finalmente llegó al punto, se puso de pie, se acomodó las gafas y dijo, «Es hora de que yo pase la antorcha». Dudó, mirando alrededor de la sala, como si esperara aplausos o algo así. Después de mucha consideración, he decidido que Mateo será el nuevo CEO. Juro que el tiempo se detuvo por un segundo. Mi cerebro se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Mateo es el CEO, seguramente. Esto fue un error. Miré a Mateo, y él estaba radiante de oreja a oreja. No sorprendido, no desprevenido, solo sonriendo. Ahí fue cuando me di cuenta. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. No tuve tiempo de pensar en ello porque papá siguió hablando. Creo que Mateo encarna las cualidades de liderazgo que esta empresa necesita para seguir adelante, me dijo. ¿Cualidades de liderazgo? El tipo que llegaba tarde a las reuniones, el individuo cuya única contribución a la organización fue agotar el fondo de entretenimiento durante años. Antes de que pudiera decir algo, Mateo se puso de pie, agarrando una carpeta. Me gustaría tomarme un momento para abordar algo importante, continuó. Su tono formal, lo que era divertido viniendo de él, abrió la carpeta y comenzó a hojear las páginas, haciendo un gran ruido al hacerlo. En los últimos meses, continuó, me he encontrado con algunas discrepancias preocupantes en la forma en que se han tomado ciertas decisiones. Me miró a mí y luego a los miembros de la junta, como si estuviera tratando de evaluar sus reacciones. Parece que mi hermano ha estado operando fuera de su autoridad. No podía creer lo que escuchaba. Continuó acusándome de realizar acuerdos no aprobados, exceder mi autoridad y comprometer el nombre de la empresa. Me retrató como un personaje imprudente, hambriento de poder, que se había descontrolado mientras papá estaba distraído. Todo estaba muy bien redactado, lo suficientemente vago como para sonar razonable sin proporcionar ninguna evidencia real. Abrí los labios para defenderme, pero papá me interrumpió. «Déjalo terminar», respondió, su tono tranquilo pero enérgico. Mateo concluyó su breve presentación diciendo, «Solo menciono esto porque me importa profundamente el futuro de la empresa y quiero asegurarme de que mantengamos el más alto nivel de integridad». ¿Integridad? Viniendo de Mateo. La ironía era casi demasiado difícil de soportar. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en papá, quien respiró hondo y anunció, «Después de revisar la situación, he decidido rescindir el empleo de Marcos, con efecto inmediato». Y mi mundo se derrumbó. Los guardias de seguridad aparecieron de la nada, de pie junto a la entrada, aparentemente esperando la señal para sacarme. No me resistí. Ni siquiera dije nada. ¿Qué había que decir? La decisión había sido tomada mucho antes de la reunión, y yo había caído justo en su trampa. Mientras recogía mis pertenencias, Mateo se inclinó y murmuró, lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera. «Nada personal, hermanito, solo negocios». Ahí fue cuando me di cuenta de que no se trataba solo de la empresa. Se trataba de que él me demostrara algo a mí, a papá, y a cualquiera que alguna vez nos hubiera comparado. No le preocupaba el futuro de la empresa, le preocupaba quitármela a mí. Salí de esa sala de juntas con toda la compostura que pude reunir, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. No solo me habían tomado por sorpresa, sino que Mateo había usado años de arduo trabajo en mi contra.
No solo se había quedado con el puesto, sino también con la narrativa. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono ya estaba inundado de mensajes de texto de compañeros de trabajo, amigos e incluso algunos miembros de la junta que se sorprendieron por lo que había ocurrido. Los ignoré todos. Necesitaba pensar. El viaje a casa fue una bruma. Seguí repitiendo el encuentro en mis pensamientos, tratando de averiguar por qué no había visto las señales. Mirando hacia atrás, todas estaban allí. Mateo apareciendo en el lugar de trabajo con más frecuencia, papá siendo anormalmente reservado e incluso algunos de los miembros de la junta comportándose distantes recientemente. Había estado tan preocupado por operar la empresa que no me había dado cuenta de la tormenta que se estaba gestando justo debajo de mi nariz. Cuando llegué a casa, me senté en la oscuridad durante horas, tratando de entenderlo todo. ¿Cómo pudo papá, el tipo que me había visto dedicar mi vida a esta empresa, elegir a Mateo? ¿Fue lealtad, favoritismo ciego? ¿O era simplemente tan reemplazable a sus ojos? Cualquiera que fuera la causa, una cosa era cierta. Yo estaba fuera y Mateo estaba dentro. Pero aquí está el asunto con Mateo. Es genial interpretando el personaje, pero es pésimo para reconocer los riesgos. Mientras estaba ocupado celebrando su victoria, no se dio cuenta de que yo no me iba con las manos vacías, ni mucho menos. Había pasado años estableciendo más que solo un negocio, había creado influencia, y mientras ellos estaban ocupados tramando mi ruina, no se molestaron en investigar qué tan profundas eran mis raíces. Esa noche, llegué a una decisión. No iba a luchar contra Mateo directamente. Eso era lo que esperaba y quería. Una oportunidad para retratarme como amargado y rencoroso. No, planeaba hacer algo mucho más inteligente. Iba a esperar. Y cuando llegara el momento, iba a recordarles a todos quién comenzó este imperio en primer lugar. Lo primero que hice fue contactar a algunos empleados importantes que habían estado con la empresa en las buenas y en las malas. Estos no eran individuos espectaculares y de alto perfil. Más bien, sirvieron como la columna vertebral de la empresa, el personal de TI, algunos desarrolladores senior y 2 gerentes que habían trabajado conmigo durante esos difíciles primeros años. Sabía que responderían mi teléfono porque, a diferencia de Mateo, yo me había tomado la molestia de establecer relaciones. No les conté todo, no tenía que hacerlo. Todo lo que dije fue que estaban pasando muchas cosas entre bastidores y que, si confiaban en mí, debían esperar unos días antes de tomar cualquier decisión importante. Nadie hizo preguntas ni dudó. Eso era todo lo que necesitaba saber sobre su lealtad. A continuación, me centré en la infraestructura. La ventaja de reconstruir una empresa desde cero es que sabes dónde encaja cada pieza. Con el tiempo, establecí subrepticiamente un negocio separado para administrar nuestros activos más preciados, incluida la propiedad intelectual, los contratos con clientes y el software patentado. En el papel, era simplemente una empresa de apoyo, diseñada para agilizar las operaciones. En verdad, era el centro del negocio, y yo era el único dueño. ¿Por qué no le había informado a nadie al respecto? Porque sabía que algo así iba a suceder eventualmente. Tal vez no exactamente esto, pero tenía la sensación de que Mateo intentaría jugar algún tipo de juego de poder. ¿Qué hay de papá? Digamos que dejé de esperar que me apoyara hace mucho tiempo. Con todo en su lugar, pasé el resto del fin de semana obteniendo recibos, metafóricamente hablando. Analicé años de documentos, correos electrónicos, contratos y registros bancarios, reuniendo evidencia del descuido, la mala gestión y la actividad fraudulenta flagrante de Mateo. Algunos eran problemas menores, como gastos excesivos y plazos incumplidos. Otros, problemas eran más serios, acuerdos paralelos con competidores, transacciones cuestionables y movimientos que pusieron en peligro el futuro de la empresa. Para la noche del domingo, tenía una carpeta lo suficientemente gruesa como para detener una bala, pero ese no era el final del juego. Mi intención no era arruinar por completo a Mateo. Eso habría sido demasiado simple y no habría logrado nada. Mi objetivo era recordarles a todos, a Mateo, a papá y a la junta, por qué yo era el que originalmente había dado un giro a la empresa. El lunes por la mañana, me desperté más temprano de lo habitual, no porque tuviera que ir a algún lugar, sino porque quería presenciar las consecuencias en tiempo real. Preparé café, puse mi computadora portátil en mi oficina en casa y me conecté a la red interna de la empresa. Sí, todavía tenía acceso. Uno pensaría que un tipo como Mateo, con todas sus habilidades de liderazgo, habría pensado en retirar mis credenciales de inmediato. Pero no, lo primero que hice fue activar el mecanismo de seguridad que había programado en el sistema hace años. No había virus ni otro software peligroso involucrado. Era simplemente un pequeño script que transfería todas las comunicaciones internas a un servidor seguro bajo mi control. Correos electrónicos, memorandos, invitaciones a reuniones, todo pasaba por mí. Luego, centré mi atención en la PC de Mateo. De nuevo, no fue necesario piratear nada. Ni siquiera había cambiado su contraseña. Era la misma que había usado desde la universidad. Subí un archivo de video a su escritorio y lo configuré para que se reprodujera automáticamente cuando iniciara sesión. ¿Qué hay del video? Un resumen de sus peores decisiones.
completo con marcas de tiempo y documentación adjunta. No era espectacular ni demasiado dramático, era simplemente un recordatorio frío y crudo de su incompetencia. A las 8:15 am, el alboroto había comenzado. Mateo entró en la oficina, luciendo engreído como siempre, y lo observé a través de la transmisión de seguridad. Se sentó en el escritorio del CEO, encendió su computadora y se recostó en su silla, como si fuera el dueño del lugar. Un segundo después, el video comenzó a reproducirse. Al principio, parecía desconcertado. Luego su cara se puso roja. Golpeó el teclado varias veces, en un intento de cerrar el archivo, pero permaneció abierto. Todas las pantallas de su oficina mostraban la misma película en repetición. Mientras tanto, las notificaciones comenzaron. Miembros de la junta, jefes de departamento e inversores importantes en cajas, comenzaron a llenarse uno por uno con correos electrónicos. Cada correo electrónico comprendía una pieza de evidencia que había reunido, junto con una breve descripción de cómo las acciones de Mateo habían perjudicado a la organización. Mantuve el tono profesional, sin acusaciones, solo hechos. Abajo en el vestíbulo, entraron agentes federales. Había informado a las autoridades sobre algunas de las prácticas financieras más cuestionables de Mateo y estaban listos para hablar con él. ¿Qué hay de la cereza del pastel? Un correo electrónico del departamento de TI notificando la renuncia. Todos habían firmado contratos con mi subsidiaria y ya no estaban empleados por la empresa. El correo electrónico concluyó con una simple declaración: apoyamos a la persona que construyó esta empresa. Vi a Mateo tratar de mantener la compostura. Llamó al soporte de TI, pero nadie respondió. Llamó a papá, pero su teléfono fue directamente al correo de voz. Incluso trató de llamarme a mí en un momento, pero no contesté. A media mañana, la junta había convocado a una reunión de emergencia. Mateo fue convocado y, por lo que vi en la transmisión de seguridad, no fue una conversación amigable. No necesitaba escuchar lo que se dijo en esa sala para saber cómo terminaron las cosas. Al mediodía, Mateo había sido expulsado del edificio. No me sentía engreído ni reivindicado. Mientras veía cómo se desarrollaban los acontecimientos, en todo caso, me sentí relajado. No se trataba de venganza, sino de equilibrio. Mateo había pasado años confiando en el encanto y la manipulación, pero cuando llegó el momento, no pudo mantenerlo. ¿Qué hay de papá? Bueno, él había tomado su decisión. No estaba seguro de lo que sucedería después, pero una cosa era cierta: el juego había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total de la situación. La noticia se extendió rápidamente. Por la tarde, los empleados murmuraban sobre la llegada de las autoridades federales, la partida de Mateo y la expulsión del CEO de las instalaciones. En la era de la comunicación inmediata, este tipo de agitación no se puede contener. A la mañana siguiente, los rumores se habían convertido en titulares. Escándalo empresarial sacude al equipo de liderazgo. Aún no había nombres, pero todos entendían de quién estaban hablando. El precio de las acciones se desplomó. No fue una caída constante, fue una caída libre. Los inversores comenzaron a retirarse tan pronto como descubrieron que los activos fundamentales de la empresa ya no estaban en sus manos. Eso fue intencional, por supuesto. La subsidiaria que había establecido para albergarlo todo había sido legalmente autónoma durante años, y ahora era la base de mi nuevo negocio. Mateo heredó una concha vacía y brillante. Mientras tanto, mantuve la cabeza baja. No iba a aparecer en medio de esto y parecer el hombre que echó sal en la herida. Ya había hecho lo suficiente para perturbar la supuesta autoridad de Mateo. El siguiente paso no se trataba de mí, sino de las personas que realmente hacían funcionar la empresa. Esa mañana, escribí un correo electrónico a todos los empleados. Fue corto y conciso. Asunto: una nueva oportunidad para el personal actual. Han presenciado los acontecimientos del día anterior. Muchos de ustedes probablemente estén preocupados por su futuro. Quiero que sepan que sus esfuerzos y dedicación no han pasado desapercibidos. Los invito a unirse a una nueva organización, donde sus contribuciones serán respetadas, sus trabajos estarán seguros, y trabajarán con líderes que valoran la innovación y la honestidad. Sus trabajos y beneficios no cambiarán, con más apoyo y posibilidades de avance. Si están interesados, pueden obtener más información aquí. Enlace. No hay presión. Esta es totalmente su decisión. Gracias por lo que han hecho. Se merecen algo mejor y espero poder brindárselo. Marcos. Al final del día, mi bandeja de entrada estaba inundada de respuestas. La gente no solo estaba aceptando la oferta, me estaban agradeciendo por darles una salida. Era surrealista escuchar notas de personas que habían perseverado con la empresa en sus peores días, diciéndome que creían en mí, no en la organización que acababa de colapsar. Más del 93% de los empleados aceptaron la oferta en cuestión de horas. Mateo, por otro lado, no lo estaba haciendo tan bien. A mitad de semana, la investigación sobre sus acciones financieras se había hecho pública. Ahí fue cuando salió la verdadera suciedad. Se descubrió que había estado desviando dinero a través de contratos de proveedores falsificados. También había estado colaborando con competidores, vendiendo información de clientes a cambio de dinero en efectivo por debajo de la mesa. Yo estaba al tanto de algo de eso,
pero verlo todo expuesto en blanco y negro era abrumador. Los funcionarios actuaron con prontitud. Mateo fue acusado legalmente de fraude, malversación de fondos y una variedad de otros cargos. Fue puesto en libertad bajo fianza, pero su reputación estaba arruinada. Los medios de comunicación se hicieron un festín, retratándolo como el ejemplo de nepotismo que había salido mal. Cada elemento de sus payasadas, las fiestas, los gastos imprudentes y los acuerdos tras bambalinas salió a la luz. Y luego estaba papá. Se mantuvo en silencio durante los primeros días, muy probablemente tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Solo puedo imaginar cómo se sintió cuando se dio cuenta de que el hijo en el que había confiado y al que había favorecido durante décadas había resultado ser un lastre enorme. La junta tampoco se salvó. Los inversores que permanecieron exigieron respuestas, y los miembros restantes se esforzaron por minimizar los daños. Pero, ¿qué podían decir? La base de la empresa había sido arrancada de debajo de ellos. Todo lo que hacía valioso al negocio ahora estaba integrado en mi nueva operación. Esa semana, me reuní con el equipo de liderazgo de mi nuevo empleador. Estas eran las personas que me habían seguido fuera del caos: el director de TI, el jefe de operaciones, algunos gerentes importantes y el equipo de desarrollo principal. Nos sentamos alrededor de una mesa de conferencias en el nuevo espacio de oficinas que había reservado en secreto meses antes. No era espectacular, solo una configuración moderna y eficiente con mucho espacio para expandirse. El primer orden del día, continué, es asegurarnos de que todos se sientan estables aquí. No habrá sorpresas ni trucos, ya todos hemos pasado por suficientes. Todos asintieron alrededor de la mesa. Pude ver alivio en sus expresiones. Durante años, habían sido atrapados en el fuego cruzado de las malas decisiones y la parcialidad. Ahora podían concentrarse en su tarea, sin preocuparse por lo que Mateo haría a continuación. El cambio no estuvo exento de desafíos. Como era de esperar, hubo desafíos legales, y algunos clientes requirieron garantías adicionales de que esta era la decisión apropiada. Pero, en conjunto, las cosas salieron más suavemente de lo que esperaba. Al final del mes, estábamos completamente operativos, y finalmente podía respirar un poco más tranquilo. Mientras tanto, la empresa original continuó su declive, sin activos, sin liderazgo y sin un camino claro a seguir. Se convirtió en una advertencia en el mundo corporativo. El precio de las acciones se había inflado artificialmente con años de publicidad y ahora valía centavos. Los inversores se fueron, los litigios se acumularon y el personal restante luchó por encontrar nuevos puestos. Mateo, obviamente, intentó darle un giro a la historia a su favor. Habló con un periódico local, afirmando que lo habían tendido una trampa y que la investigación tenía motivaciones políticas. No funcionó. En ese momento, la evidencia en su contra era abrumadora, e incluso su padre se negó a defenderlo públicamente. En este escenario, la justicia no se trataba de destruir a Mateo, sino de responsabilizarlo. Durante demasiado tiempo, había dejado que otros limpiaran sus desastres. Esta vez, no quedaba nadie para salvarlo. Cuando se asentó el polvo, el mensaje fue claro. El liderazgo no se trata de títulos ni favoritismos. Se trata de hacer el trabajo, ganarse la confianza y aceptar la responsabilidad. Mateo había fallado en los tres, y ahora estaba cosechando las consecuencias. No buscaba retribución ni regodearme. Estaba decidido a crear algo nuevo, libre de las fallas del pasado. Las consecuencias habían sido caóticas, pero también fueron vitales. A veces, la única forma de reparar algo dañado es desmantelarlo y empezar de nuevo. Una semana después de la humillación pública de Mateo, recibí la llamada que esperaba. No fue de Mateo, sino de papá. Se había mantenido distante desde que las cosas salieron mal, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Antes de que se pusiera en contacto, dejó un mensaje corto y directo en mi teléfono. Necesitamos hablar. Tu madre y yo vamos a verte mañana. No respondí. ¿Qué había que decir? Entendí exactamente por qué estaba llamando. No era una disculpa, y ciertamente no era una admisión de que había cometido un error. No. Esto se trataba de las consecuencias, la caída del precio de las acciones, los litigios, la deserción de los inversores y el hecho de que su fondo ahora estaba invertido en una empresa que estaba al borde del fracaso. A la mañana siguiente, papá y mamá llegaron a la oficina de mi nueva empresa a tiempo. Había mantenido deliberadamente el lugar discreto, pero no estaba tratando de esconderme. Me encontraron con bastante facilidad. Cuando entraron, me di cuenta de cuánto habían envejecido en tan poco tiempo. Papá parecía no haber dormido en días, y mamá parecía haber estado sollozando mucho. Ambos se sentaron frente a mí en la pequeña sala de conferencias. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Papá fue el primero en hablar. Marcos, dijo, su voz tensa. Ya has dejado claro tu punto, pero necesitamos encontrar una manera de solucionar esto. Me recosté en mi silla y me crucé de brazos. ¿Qué es exactamente lo que quieren solucionar?, pregunté. ¿El desastre que hizo Mateo? ¿La empresa que le permitiste destruir? ¿O la realidad de que sus ahorros para la jubilación no valen nada? Mamá se estremeció y la expresión de papá se puso tensa.
Este no es el momento para las culpas, agregó, tratando de mantener la calma. Somos familia. Necesitamos reunirnos y resolver esto. Casi me reí. Ahora quiere hablar de familia. Después de años de permitir que Mateo me pisotee, después de despedirme de la manera más humillante posible, ahora estaba interesado en la unidad. No puedes jugar la carta de la familia ahora, papá, respondí con calma. Dejaste bastante claro dónde está tu lealtad, suspiró profundamente y se pasó una palma por la cara. No sabía lo que estaba haciendo Mateo, me dijo. ¿Lo sabías? Contraataqué. Es posible que no supieras los detalles, pero sabías que no estaba calificado, sabías que estaba gastando de más, sabías que no aparecía la mitad del tiempo, y lo dejaste tomar el control de todos modos. Mamá comenzó a hablar, pero levanté una mano para silenciarla. No, respondí, sacudiendo la cabeza. Tampoco se te permite defenderlo. Ambos hicieron la cama. ¿Ahora quieren que limpie? Hubo un silencio prolongado. Finalmente, papá declaró. Tu madre y yo estamos en una situación difícil. Todo lo que hemos ahorrado está relacionado con su empresa. Si no encontramos una solución, podemos perder la casa. Y ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No se trataba de Mateo ni de la empresa, se trataba de dinero. Respiré hondo y me incliné hacia adelante sobre la mesa. Voy a ayudarlos, dije. El alivio inundó sus mejillas, pero no había terminado. Así es como va a funcionar, expliqué. Voy a adquirir sus acciones de la empresa a su valor original. Eso les permitirá conservar su casa y jubilarse cómodamente. Sin embargo, hay algunas condiciones. Papá frunció el ceño. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, dije, ambos firman un acuerdo de confidencialidad. Eso significa no decirle a nadie, amigos, familiares o reporteros, lo que le pasó a Mateo o a la empresa. Segundo, se retiran pacíficamente. No más retoques ni intentos de arreglar las cosas. Tercero, el dinero no está libre de condiciones. Recibirán una asignación mensual y cualquier gasto importante debe ser aprobado por un fideicomisario. Mamá parecía querer objetar, pero papá la agarró del brazo. Eso parece extremo, respondió con cautela. ¿Extremo? Repetí, reclinándome en mi asiento. Papá, estoy siendo generoso. No les debo nada. Después de todo lo que había sucedido, podría haberme ido y haberlos dejado lidiar con el desastre que crearon. Pero no estoy haciendo esto por ustedes. Lo hago porque, en el fondo, todavía me importa esta familia, aunque no se lo merezcan. Esa última línea impactó más de lo que esperaba. Pensé que papá iba a protestar, pero solo asintió lentamente. Bien, dijo, firmaremos lo que necesites que firmemos. Mamá lo miró con los ojos muy abiertos. Leonardo, es lo mejor que vamos a conseguir, la interrumpió él. Me puse de pie, indicando que la reunión había terminado. Tendré el papeleo listo antes de mañana. Una vez que firmen, el dinero se transferirá en 48 horas. También se pusieron de pie, y por un momento nos quedamos mirándonos. Este era el hombre que siempre me había instado a aceptar la responsabilidad, admitir mis errores y esforzarme por mejorar. Y aquí estaba, aplastado y derrotado, rogando por un rescate del hijo que había descuidado durante años. Cuando se fueron, papá miró hacia atrás y dijo, «Eres mejor hombre de lo que te daba crédito». No respondí. Las palabras ya no significaban mucho para mí, especialmente cuando venían de él. Cuando la puerta se cerró tras ellos, volví a sentarme y miré la mesa durante un buen rato. Esta no era la victoria que esperaba. No se sentía como una victoria en absoluto, pero era necesario. A veces, hacer lo correcto no se siente agradable. Simplemente se siente como una conclusión satisfactoria. No me sentía aliviado ni satisfecho el día en que mis padres firmaron los papeles. En cambio, sentí una peculiar sensación de vacío. Se había terminado, habían aceptado los términos, y el dinero iba de camino a ellos. Sabía que eso era lo correcto, pero no parecía una victoria. En todo caso, parecía que finalmente estaba poniendo fin a algo que había estado roto durante años. Pero la vida no permite la introspección. Mientras mis padres se adaptaban a su nueva realidad financiera, yo había firmado una carrera, una que por primera vez era totalmente mía. La transferencia de la antigua empresa a mi nueva aventura fue más fluida de lo que había previsto. La mayor parte del personal se unió voluntariamente y los clientes importantes se quedaron con nosotros. No se trataba solo de lealtad. Reconocieron el valor de las relaciones y los mecanismos que habíamos establecido. En todo caso, el tumulto que rodeó la desaparición de Mateo había fortalecido su fe en mí. Se dieron cuenta de quién había sido la verdadera fuerza impulsora detrás de la organización desde el principio. Uno de los ajustes más importantes que implementé fue cómo trabajábamos como empresa. Había aprendido mucho de mis errores en el pasado, especialmente en lo que respecta a la honestidad y la comunicación. Bajo el régimen anterior, las decisiones se tomaban con frecuencia a puerta cerrada, dejando a la gente apresurándose a adaptarse sin una explicación clara. Quería hacer las cosas de manera diferente. Comenzamos a celebrar reuniones semanales de todo el personal donde exponía todo,
el progreso, los desafíos y los objetivos inminentes, sin pelusa, sin jerga empresarial, solo una conversación clara sobre dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos. Las primeras reuniones fueron un poco incómodas, la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de franqueza y pude ver que algunos de ellos estaban esperando a que cayera la otra zapatilla, pero con el tiempo comenzaron a relajarse, empezaron a confiar en mí. Cuando dije que estábamos juntos en esto, uno de los momentos más agradables ocurrió alrededor de un mes después, cuando uno de los desarrolladores senior se me acercó después de una reunión. Había estado en la empresa durante años, uno de los trabajadores silenciosos que hacían el trabajo sin quejarse. Marcos, comenzó, solo quería darte las gracias. Llevo mucho tiempo aquí, y esta es la primera vez que siento que a alguien le importa realmente lo que estamos haciendo. Me tomó por sorpresa. No sabía qué decir, así que simplemente asentí y dije, eso significa mucho. Gracias por quedarte con nosotros. Esos breves momentos me recordaron por qué estaba haciendo esto. No se trataba de demostrar algo a Mateo, a papá, ni a nadie más. Se trataba de crear algo significativo, algo de lo que la gente estaría feliz de formar parte. Al final del primer trimestre, habíamos logrado no solo la estabilidad, sino también el crecimiento. Los ingresos estaban aumentando, la retención de clientes estaba en su punto más alto y hasta habíamos comenzado a conseguir nuevos negocios. El equipo estaba electrizado y el lugar de trabajo estaba vivo, con el nivel de emoción que no había visto en años. Un día, mientras caminaba por el lugar de trabajo, escuché a 2 empleados conversando junto a la máquina de café. No me notaron, así que no interrumpí. Honestamente, admitió uno de ellos, esto es lo mejor que podría haber pasado. La empresa anterior era un completo desastre. Siento que tenemos un futuro aquí. La otra persona asintió. Sí, Marcos lo entiende. No solo está sentado en su oficina dando órdenes, está desarrollando algo con nosotros. Escuchar eso fue más gratificante que recibir cualquier premio o galardón. No eran solo los números o el crecimiento lo que importaba. Era el hecho de que la gente creía en nuestra misión. Mientras tanto, la antigua empresa apenas sobrevivía. Las demandas se estaban acumulando. Las acciones no valían básicamente nada, y los empleados restantes se estaban yendo lo más rápido que podían. Mateo, por lo que escuché, estaba tratando de evitar el centro de atención, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Ya no era un nombre con el que la gente quisiera asociarse. A los 6 meses, la nueva empresa se había establecido como líder de la industria. No solo estábamos sobreviviendo, sino que estábamos innovando. Desarrollamos una nueva línea de productos que mejoró la logística para las pequeñas empresas y creció más rápido de lo que esperábamos. Se sentía como si todo en lo que había estado trabajando durante los últimos 10 años finalmente se estuviera uniendo. Durante años había luchado por demostrar mi valía, a papá, a Mateo y a todos los demás que alguna vez habían dudado de mí, pero en ese momento supe que ya no tenía que demostrar nada. Había creado algo real, algo que duraría, y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquilo. Han pasado 3 años desde que todo se vino abajo. Siendo sincero, todavía pienso en ello de vez en cuando, no de manera negativa, sino de una manera que me hace preguntarme cómo sobreviví, a pesar de que alteró drásticamente mi vida. Todo el incidente se siente como un recuerdo lejano. Mi nueva empresa, la nuestra, está en auge. Cuando digo prosperando, me refiero a que hemos logrado todas las metas que alguna vez imaginé. El equipo que formamos después de dejar la antigua organización se ha convertido en algo de lo que estoy muy orgulloso. No solo somos lucrativos, sino que también somos respetados. La gente de la industria nos considera el estándar de oro, el tipo de organización que otros se esfuerzan por replicar. Eso se siente bien, no por el reconocimiento, sino porque confirma que estamos haciendo las cosas correctamente. Pero seamos honestos, la prosperidad no borra el pasado. De vez en cuando, me encuentro revisando viejos correos electrónicos o mirando los titulares de noticias sobre las consecuencias. El nombre de Mateo aparece en ocasiones, generalmente como parte de una historia de advertencia sobre liderazgo o nepotismo. La primera vez que supe algo, estaba trabajando en un trabajo de bajo nivel para evitar ser detectado. No lo vigilo, pero es difícil no escuchar cosas cuando tu nombre y el suyo todavía están vagamente relacionados en algunos círculos. Mis padres se han instalado en una tranquila jubilación. Mamá ocasionalmente me envía correos electrónicos con actualizaciones sobre sus nuevas actividades o las comidas del vecindario que han comenzado a organizar. Papá, sin embargo, ha estado mudo. No me he comunicado con él desde el día en que firmó los documentos en mi oficina. No creo que esté amargado, pero tampoco creo que entienda cómo reconstruir el puente que quemó, y francamente, no estoy seguro de que lo dejaría intentarlo. Es curioso cuánta perspectiva te da el tiempo. Cuando todo comenzó, estaba tan decidido a demostrar mi valía, mostrando a todos que yo era el que merecía liderar. Pero 3 años después, me doy cuenta de que ya no me importa. Las personas que me conocen y trabajan conmigo ya entienden el tipo de persona que soy. No necesito gritar mis triunfos desde los tejados,
Y ciertamente no necesito la confirmación de aquellos que me cuestionan. Para aquellos que se preguntan cómo el callado salió victorioso, permítanme explicarles. Mientras otros estaban ocupados posando y jugando a la política, yo estaba haciendo el trabajo. Mientras ellos estaban haciendo ruido, yo estaba planeando. Porque, al final del día, no es ser el más ruidoso o llamativo lo que define el éxito. Se trata de estrategia, resiliencia y reconocer de lo que eres capaz, incluso cuando nadie más lo hace. Los pavos reales pueden atraer la atención, pero ¿qué hay de las águilas? Somos los que observamos las cosas desde arriba, y ese es el final de la historia, o el comienzo, dependiendo de tu perspectiva. Gracias por quedarse.